Tome su asiento, hermano. Gloria al Señor. Vamos entonces a hablar acerca, hermano, de un próspero año nuevo. Sí, vamos a hablar acerca de lo que es básicamente la prosperidad, ¿verdad? Acerca de lo que Dios dice de su prosperidad. El genuino deseo, hermano, de prosperar es algo innato también en el cristiano. O sea, en nosotros como cristianos también es algo natural el desear, hermano, prosperar. No hay nada de malo. El cristiano también desea, hermano, desea y es llamado a prosperar. Existe una frase común en la temporada, como le decía, feliz Navidad y próspero año nuevo. Pero nos preguntamos, para el cristiano, ¿qué es la prosperidad, hermano? ¿Qué es la prosperidad? Fíjese que según los maestros de la prosperidad, porque ya existe una rama específica en ese gremio, esta significa dinero, abundancia, riqueza, fama y grandes éxitos, hermano. ¿Sí? Pero hay una pregunta, según Dios, según el Señor, ¿qué es la prosperidad, hermano? ¿Qué es la prosperidad? Fíjese que hay prosperidad que destruye la vida y el alma, ¿verdad? Pero hay prosperidad que viene de Dios y que es de plena bendición. Por ejemplo, Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así es que mucho tiene que ver, hermano, acerca de lo que Dios piensa de la prosperidad, no nosotros. O sea, yo puedo tener una idea distorsionada de la prosperidad. Si yo veo, por ejemplo, dando un ejemplo, que yo fuera una persona adinerada, con muchas propiedades, con muchas cosas, dijera, wow, yo soy una persona próspera. Pero una persona que no tiene nada, que también es un cristiano, es un creyente, pero que no tiene nada, que está batallando demasiado en su vida financiera, esa persona puede decir, yo no he sido prosperado. Entonces, en cierta manera, hermano, tenemos que discernir y entender qué es la prosperidad de Dios. Existe una pregunta. La prosperidad que Dios le prometió a Josué, ¿se aplica a nosotros en el siglo XXI, hermanos? ¿Es esa misma aplicación de prosperidad que nosotros podemos desear, tener, querer, pedirle a Dios? Señor, prospérame como prosperaste a tus siervos del Antiguo Testamento. Y vemos, bueno, no vamos a hacer una lista, pero por ejemplo, hermano, Abraham era sumamente rico, David, Salomón, Moisés, todos estos hombres de Dios eran personas muy, pero muy ricas. Pero bueno, entendamos que en aquel tiempo, lógicamente, hermano, la riqueza era diferente a la de hoy en día. Hoy en día, si tú tienes, no sé, 100 ovejas, pues no se compara a tener 4 millones de dólares en el banco, por lógica. Hoy en día lo que básicamente reina sobre la humanidad es el dinero, el efectivo o el poder adquisitivo. Eso es lo que se aplica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que podemos nosotros ver esa prosperidad de Josué aplicada a nuestras vidas, hermano? ¿Cómo es que nosotros la podemos entender y asimilar? Porque quizás yo le estoy pidiendo a Dios algo que no es su voluntad, o le estoy deseando algo que no está dentro del concepto de prosperidad de Dios. Así es que para entender lo que es la verdadera prosperidad, tenemos primero que entender, hermano, que sí. A veces no es muy común usar esto dentro de un concepto teológico, pero, hermano, la prosperidad tiene ciertos prerequisitos que se hacen, ¿verdad?, como hijos de Dios. Porque le vuelvo a decir, acuérdese lo que le estoy diciendo, hay prosperidades que destruyen. Y usted dirá, bueno, pues a mí no me falta nada. Y eso es lo que voy a explicar ahorita, pero hay prosperidades que destruyen la vida y el alma. Y hay prosperidades que provienen de Dios. Así es que vamos a ver cómo aplicamos esto. Punto 1, hermano,
prosperidad por servir a Dios. La prosperidad por servir a Dios. Le dice ahí en el verso 7, ahí de ese mismo pasaje, en el verso 7, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así es que en primer lugar, hermano, en primer lugar, yo quiero que usted note cómo Dios le llama a Moisés, siervo, mi siervo. Porque, hermano, una persona que sirve a Dios, que sirve y ha servido al Señor, es una persona en realidad, que podemos decirlo, ¿verdad? Está dentro de la prosperidad de Dios. Y quiero que entienda esto. Yo no creo que Dios nos dé desmedidamente en una manera que nosotros podamos al grado tal de olvidarnos de Él. No. ¿Por qué? Yo le aseguro, por ejemplo, un ejemplo, que usted es una persona millonaria, una persona millonaria. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Usted básicamente le dejaría acceso a todos esos millones a su hijo? ¿A un hijo sin experiencia, sin madurez? ¿Se los dejaría? Que le dijera, ¿sabes qué, mi hijo? Aquí está el número de cuenta, aquí está la tarjeta, puedes tener acceso a los 20 millones que tenemos en el banco. Eso es ilógico. Así es que en primer lugar yo quiero que entiendan que Dios piensa en una prosperidad que va de acuerdo a nuestra madurez y capacidad. Así es que una de las razones principales, escúcheme esto, hermano, de las razones principales de la falta de prosperidad en las personas que van a las iglesias es en la falta de servicio a Dios, hermano. Una persona que no sirve a Dios no puede esperar ser prosperado. Llanamente. Una persona que está parte del servicio de Dios no puede ser prosperado, porque la primer premisa que Dios interpone para que haya una prosperidad en la vida tuya, básicamente es el servir a Dios. Y déjame decir una cosa, Dios no le llama siervos a todo mundo. Dios no le llama servidores a todo mundo, sino a aquellos a los cuales Él conoce que los sirven. Y usted dirá, pero pastor, está confundido, porque mire, yo no sirvo a Dios y viera qué bien me va. Ahorita vamos a hablar de eso, un poquito más de eso, amén, hermanos. Porque yo creo que el que estás confundido eres tú. Yo creo que el que sufre la confusión eres tú. Así es que queremos prosperar sin ser siervos de Cristo. Por ejemplo, hermano, David nos exhorta a servir a Dios. No pierda Josué 1, pero dice Salmo 2, capítulo 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Es ese? Salmo 2, 1. A ver, creo que no era ese, hermano. Bueno, primero David nos enseña a servir a Dios. Después Jesús, hermano, ¿qué fue Jesús? ¿Quién fue Jesús? Muchos lo conocen a Cristo, hermano, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Pero hay una cosa, hay algo que mucha gente no conoce de Cristo. ¿Sabe qué era Cristo? ¿Sabe qué era Cristo? Jesús era un servidor. Mateo 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjese, entonces, el Hijo de Dios, o más bien dicho, Dios mismo, hermano, Dios mismo, Dios Hijo, sirviendo a Dios Padre. Y ese Dios, hermano, que servía a su Padre, también vino a servirnos a nosotros. Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así es que vemos que Jesús, hermano, en primer lugar nos enseña que servir es básicamente el inicio para entrar a la prosperidad de nuestro Dios. También, por ejemplo, Jesús dijo, escúcheme esto, ahora lo que vamos a ver, Jesús dijo, hermano, que la honra del Padre viene por servirlo.
Mateo 23, verso 11, perdón, Juan 12, 26, Juan 12, 26, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así es que, pregunta, hermano, ¿vale la pena servir a Dios, sí o no? Ahí está, estamos mirando, hermano, la premisa de Dios. Continuó, Jesús dijo que la verdadera grandeza del hombre está en el servir. Ahora sí, Mateo 23, 11, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Así es que vemos que la grandeza de la vida nuestra viene en el servir a Dios. Servirlo a Él no solamente nos da esa honra de parte de Dios, sino que también, vuelvo a decir, nos da una prosperidad, hermano, que proviene de Dios y nosotros podemos estar tranquilos, como ya lo leía ya en Proverbios 10:22, que Dios, cuando Dios bendice, cuando Dios provee bendición, Él no provee tristeza con ella. Toda bendición de Dios es una bendición, hermano, que fluye en una manera natural y en una manera que tú puedes disfrutar esa bendición de Dios. Así es que servir a Dios bajo el espíritu de su gracia es necesario. Romanos capítulo 6, verso 6, hermano, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así es que también el servir a Dios debe de ser algo natural. Si tú en tu corazón tienes el sentir y está el sentir de servir a Dios en una forma natural, es en la forma, vuelvo a decir, hermano, del espíritu en nuestras vidas que nos enseña a servirlo, a estar ahí para servirlo, y servimos a Dios a través de servir a nuestros prójimos, a través de servir a nuestros hermanos, a través de servir a quien nos necesite. Esa es la realidad. Hace poco yo les decía, todo don que Dios nos da, todo talento que Dios nos da, debemos usarlo para la gloria de Dios, pero también para bendición de aquellos que están alrededor de nosotros. Así es que todo don que nosotros tenemos, vuelvo a decir, es para bendecir a otros, porque es ahí como Dios nos bendice y nos prospera. Ahora usted dirá, pero pastor, yo ya me cansé de servir a Dios y ya me cansé de ver que mucha gente no sirve a Dios. Quiero que entiendas esto, hermano, que eso es totalmente normal en el pueblo de Dios desde el principio de la creación, hermano, desde el inicio siempre del tiempo, tanto del pueblo judío como de la iglesia, siempre ha sido lo mismo, que no todo mundo que se congrega o que va y dice que es tal cosa, en realidad sirve a Dios. Así es que si usted es una persona que sirve a Dios y que le llega el cansancio, que le llega la fatiga, como es normal, le decía, hace poco hablaba con una persona, un hermano, otro pastor, mejor dicho, y me preguntaba, Pastor Leo, él está en México, me decía, Pastor Leo, porque él va comenzando, tiene como unos 3, 4 años que comenzó una obra allá en el estado de Guanajuato, no me recuerdo, me dijo Guanajuato o Querétaro, uno de esos dos. Y me dijo, Pastor Leo, una de las cosas que más batallo es el desánimo. ¿Por qué te desanimas, hermano? Y me dijo, pues es que a veces uno sirve y sirve y sirve y sirve y a veces ve poco fruto. Y le dije, mira, trata de buscar un descanso en el cual te trates de relajarte totalmente y vuelvas a tomar fuerza, porque en realidad es algo muy cansado el servir, el servir al Señor, el servir a la humanidad o a la gente que nos rodea y no ver ese fruto, no veas tú que te agradecen, que te reconocen, que te dan las gracias por lo menos. Le digo, no te preocupes, tú enfócate en servir a Dios, en hacer la voluntad de Dios, porque si te desenfocas de eso, básicamente vas a caer en un estado aún peor y no sé, pero
a través de la historia, hermano, muchos pastores han dejado el ministerio y se han alejado, no totalmente, han hecho otras cosas, pero se han alejado básicamente por el desánimo de servir a Dios y no ver un fruto. Pero, ¿qué nos dice Pablo, el apóstol? Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si hacer algo, lo pongo a la gloria de Dios y lo pongo a la bendición de la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nada más no abuses, amén. Decía mi abuela, está bueno el encaje, pero no tan ancho. Queriendo decir que es bueno. Y además, ya que se me atraviesa este pensamiento, me pasó por la mente, amén, hermanos. Ya que se me atravesó este pensamiento, yo creo que el servir debe de ser recíproco. Debe de ser recíproco. O sea, no nada más esperes que yo te sirva y que yo nunca espere de ti un servicio hacia mi vida, a mi persona. Debe de ser recíproco. Y me estoy refiriendo también entre ustedes. Entre ustedes, no se cansen de hacer el bien, pero sean recíprocos en todo lo que hagan, porque vuelvo a decir, se ve mal el hecho de que nada más yo esté usando una persona para mi beneficio y que yo no sea recíproco hacia esa persona. Debe de haber reciprocidad. Sí lo dije bien, ¿verdad? Ustedes que están escribieron el diccionario de la lengua española. Reciprocidad, debe de haber reciprocidad. Segundo, primero servir a Dios. ¿Quieres prosperar? ¿Cuántos quieren prosperar? No quieren, hermanos. ¿Cuántos quieren prosperar? Sirvan a Dios. Sirvan a Dios. Amén, hermanos. Segundo, prosperidad por estar en su palabra. Regresemos a Josué, capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Los cristianos se les llama la gente del libro, ¿sabes? De hecho, los políticos es el nombre que usan hacia nosotros como cristianos. La gente cristiana nos llaman la gente del libro, porque ellos suponen, es una suposición que ellos hacen, que nosotros no la vivimos en la palabra de Dios. Y si me preguntaran, yo le dijera que no todo mundo, hermano, en realidad aman la palabra de Dios. No aman la palabra de Dios, no la tienen, no la guardan. Entonces ahí está el primer problema, el segundo problema, ¿verdad? O mejor dicho, voy a usarlo en una forma invertida. Si queremos una bendición y una prosperidad constante en nuestra vida, la palabra de Dios siempre tiene que estar en nuestra mente. Y cuando, por ejemplo, aquí le dice el Señor a Josué que meditarás en ella de día y de noche, ¿verdad? Y que guardarás, ella no se apartará de tu boca. No se refiere que vivamos con una Biblia, hermano, bajo el hombro 24 horas y me levanto y lo primero que hago es la Biblia y ando todo el día con la Biblia en la mano. Y no significa eso. Significa que lo que leemos, lo que consumimos de la palabra de Dios, la retenemos en nuestro pensamiento en una manera constante. ¿Qué les he dicho, por ejemplo, acerca del devocional que cada cristiano debe tener? Si tú no tienes un devocional diario con el Señor, no sé qué clase de cristianismo marciano estás viviendo. Francamente, no sé qué clase de cristianismo de otro planeta estás viviendo. Pero los cristianos, y usted dirá, pero pastor, es que nosotros trabajamos. Déjame decir una cosa, yo también, años anteriores, trabajé secularmente y sé lo que es tomar un tiempo para estudiar y tener un devocional con Dios. Yo lo sé perfectamente, pero le vuelvo a decir, el problema es que consumimos mucho de esto. Este aparato se ha convertido en el Dios de muchos y consumimos poco de esto. Entonces, ¿cómo esperas que Dios te bendiga y te prospere si ignoras? Y es más, no solamente lo ignoras, sino que no sabes lo que Dios dice en su palabra. No sabes qué es lo que Dios dice. Quieres tomar una decisión, pero, o sea, la tomas en base a tus conceptos humanos, incluso a tus emociones, a cómo tú te sientes.
Pero no es así. Toma una decisión conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Qué dice tu palabra? Y es lo que tomamos y lo que hacemos. Entonces, eso es lo que Dios le dice a Josué. Medita en la palabra, medita en mi palabra. Toda prosperidad, hermano, tenemos nosotros que pedírsela a Dios, y ella viene a través de la voluntad de su nombre, de su palabra. Aquí lo dijo claramente. Si meditas en ella, si la palabra está en tu boca, en el verso 8 estoy leyendo, si la palabra está en tu boca y meditas en ella constantemente, la tienes en tu mente, en tu corazón, entonces vas a prosperar en tu camino, y entonces todo te va a salir bien. Bien. Así es que, segundo lugar, tiene que estar la palabra en nosotros. Tiene que estar la palabra en nosotros. Porque usted dirá, hace un rato te decía, usted dirá, pero pastor, yo no hago nada de lo que usted está diciendo, pero viera qué bien me va en esta vida. ¿Cuántos aquí saben lo que es una auditoría? ¿Saben lo que es una auditoría? Que llega el departamento del IRS o lo que sea, los que se dedican a eso, los departamentos auditoriales, llegan a tu negocio y te dicen, a ver, saca los libros, queremos ver todo lo que vendes, queremos ver todo lo que compras, queremos ver tus recibos, queremos ver tus permisos. Eso es una auditoría. Escúchame esto. Si usted prospera sin servir a Dios e ignorando la palabra de Dios, y usted se siente prosperado, haga una auditoría en su vida, porque quizá de donde usted está prosperando no es de parte de Dios. Porque ya se lo dije, hermano, a menos que Dios mienta. Pregunto, ¿Dios mentirá? A menos que Dios mienta. A menos que Dios mienta y diga, bueno, sin servirme y sin obedecer mi palabra, pero lo voy a prosperar. O sea, entonces, Señor, ¿para qué tú dejarías un consejo si a final de cuentas, por así decirlo en un lenguaje coloquial, a final de cuentas tú, Señor, te echarías para atrás en tu consejo, en tu decisión, y harías lo que nosotros te pidiéramos, Señor? Entonces, ese es el problema con mucha gente que va a las iglesias, hermano, que sin servir a Dios, porque vuelvo a decir, los maestros de la prosperidad, ellos, hermano, nunca demandan un arrepentimiento, ni demandan un servicio a Dios, ni demandan investigar, ni indagar, ni escudriñar la palabra de Dios. Nada más créele a ellos, créele a sus profecías, hermano, y vas a ser prosperado. Siembra, pacta con ellos y vas a ser prosperado sin importar el estilo o la forma de vida que tú tengas. Mateo capítulo 4 verso 8, se recuerda lo que Satanás le dijo a Cristo. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, porque los reinos, las riquezas de esta tierra, hermano, en cierta manera Satanás tiene acceso. En otras palabras, él puede tomarlas y dártelas. Puede tomar de este reino, puede tomar del poder de este reino, puede tomar de las finanzas y las riquezas de este mundo y dártelas. ¿Para qué? Pues para que te pierdas. No creo que para que seas bendecido. No creo que Satanás te bendiga o bendiga al mundo, al hombre. No creo que Dios lo bendiga al mundo para que el hombre sirva a Dios. Dijo el diablo, puede mostrarle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, fíjate el atrevimiento de Satanás a Cristo. Le dijo el verso 9, todo esto te daré si postrado me adoras. A ver, les pregunto, ¿cuántos caminos hay en esta vida? ¿Cuántos caminos? Dijo el Señor que había dos. Uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la condenación. Si tú no caminas en el camino de Cristo, en su servicio, en su palabra, o sea, porque a veces una cosa, yo a veces medito y pienso, Señor,
Si hay algún error que estoy cometiendo, muéstramelo. En tu bondad enséñamelo. Regreso a su palabra y me dice, Señor, no hay error, porque la palabra es lo que rectifica todo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Si la palabra dice, es verde, es verde. Si la palabra dice rojo, es rojo. Entonces, si una persona es bendecida, pero sin servir y sin la palabra, hasta menos hasta aquí, quiere decir que estás caminando por el camino angosto, pero tú en tu mente estás pensando que vas por el camino, pero vas por el camino ancho, pero vas pensando que vas por el camino angosto. Y entonces esas personas, un día, y estoy hablando de esos millones de cristianos que habitan en esas iglesias sin ningún cambio, sin arrepentimiento, sin ningún deseo de servir a Dios, sin ningún deseo de vivir para Dios, pero un día llegarán al Señor y el Señor les dirá, ¿sabes qué? No te conocí, no te conozco. Así es que el meditar en la palabra de Dios significa, fíjate, la palabra meditar de la palabra hebrea, al menos del hebreo lo voy a tomar, agag, significa gemir, llorar, rugir, pronunciar, invocarla. Y en las partes activas de este mismo verbo significa pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Eso significa meditar. Eso significa meditar, hermanos. Todo eso significa meditar. Tomar una forma seria de la palabra de Dios, tomarla, meditarla y tenerla en el corazón, estudiándola, pensando, considerando qué es lo que dice, hermano, y tomar decisiones en base a ella. Entonces, la palabra en nosotros significa básicamente amarla y ponerla por obra. Es lo que Jesús dijo en Juan 14, verso 5, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Guarden mis mandamientos. Si me aman. Si no me aman, no la guarden entonces. Pero si me aman, guarden mis mandamientos. Así es que en segundo lugar, si queremos prosperar, tenemos que estar en la palabra de Dios. Vivir en ella, pensando en ella. Que ella siempre sea la fuente de nuestras decisiones y nuestras conductas. Tercero, prosperidad por esforzarse. Prosperidad por esforzarse, hermano. Dice en el verso 9 de Josué 1:9. ¿Lo tiene? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Mira que te mando que te esfuerces. ¿A cuántos aquí cuando se convirtieron, no sé, hace 10, 15, 20 años, cuando se convirtieron, no fue este el primer pasaje o uno de los primeros pasajes que te aprendiste de memoria? Levante la mano. ¿Cuál fue uno de los primeros? ¿Verdad que sí? Juan 3:16 y Josué 1:9. Por ley te los tienes que aprender, ¿verdad? Y si no te los aprendiste es que no naciste nunca de nuevo, pero es por ley que te los tienes que aprender. Mira que te mando que te esfuerces. En tercer lugar, la vida cristiana, lógicamente, es el requerimiento del esfuerzo constante. Por eso Pablo dice, no se cansen de hacer el bien. Algunos quizás difieren y dicen que la gracia es hacer nada. Le decía hace un tiempo, hablaba con otro pastor, que también es un conocido amigo mío, otro pastor de otro lugar, y me decía, Pastor Baena, es que yo creo que cuando eres salvo, ya eres salvo. No tienes que hacer nada. Y pues a mí sí me dejó medio pensativo, ¿no? Le digo, ¿nada? Dice, no, ya no tienes que hacer nada. Le digo, entonces, básicamente eres salvo y de ahí ya todo, o sea, ya nada. Dice, sí, dice, es más, dice, si yo soy salvo, me daba el ejemplo, dice, yo soy salvo,
Pero si dejo de ir a la iglesia, si dejo de atender, si dejo de hacer esto, si dejo de evangelizar, si dejo de hacer todo, aún así soy salvo. Yo le dije, espérame, déjame echarme un trago de agua. Porque créeme que algo está mal con tu teología. Ok, dentro del concepto de la salvación, escúcheme esto, la salvación es un estado espiritual en el cual Cristo nos pone. ¿Sí? Es un estado irreversible, inaccesible. Satanás, por más que salte, él no va a poder hacer nada. Dios tomó la decisión soberana de salvarte y te ha salvado y te pone, como dice la Biblia en Gálatas, que él te pone en lugares celestiales con Cristo. Esa es la salvación, sí. Pero esa salvación aún no se consume porque vamos hacia ella en un sentido, hermano, humano. Entonces quiere decir que mientras yo voy caminando hacia esa culminación de esa salvación gloriosa, hermano, yo no puedo estar pasivo absolutamente nada, sin hacer nada, porque aquí vemos que Dios le dice a Josué, esfuérzate, esfuérzate. Amén. Hoy en día, algunos amanecieron crudos, otros según enfermos, cosa que yo ya no les creo ni el bendito, amén. Por eso ya ni les pregunto, porque ni les creo, no les creo más. Pero X cosa. La pregunta es, ¿se esfuerzan? Mira, no me miren con esa cara porque les tengo otra buena. Vamos a decir, que estoy enfermo, pastor. Me llama fulano. ¿Qué te pasa, hermano? No, es que estoy bien enfermo. ¿Verdad que sí? No, pastor, mire, tengo 250 de calentura, pastor, no me puedo mover. ¿De veras? Sí. Pero yo te garantizo que mañana van al trabajo. Dicen los del Caribe, santo. ¿O no? Por eso ya no les creo nada, hermano. Nada, no les creo nada. ¿Son cristianos ustedes? Digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Pero Señor, bendíceme, ¿verdad? Prospérame. Cuando la tercera premisa del Señor es, esfuérzate y sé muy valiente. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Quiénes lo arrebatan? Los valientes, los que se esfuerzan. Así es que, en tercer lugar, debe de haber un esfuerzo, no por salvarnos. No, o sea, yo me esfuerzo todos los días, pero no por salvarme, porque la salvación ya está culminada en Cristo. Nos esforzamos porque en el tiempo que vivimos, que nos queda de aquí a morirnos y pasar a la eternidad con Cristo, en ese lapso es lo que, hermano, entendemos de vivir para Dios, de vivir para Cristo. Es cierto, la salvación ahí está, pero ahora tengo que esforzarme porque a través de ese esfuerzo Dios bendice y prospera nuestras vidas. De hecho, mira, no solamente se lo dijo una vez, ahí mismo Josué capítulo en el verso 6, ¿qué le dice el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. En el verso 7, ahí mismo le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el verso 9 se lo vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces. Y en el verso, hermano, 18, vean el verso 18, dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Hasta ahí llega el pasaje, hermanos. No se crea. Solamente, se asustaron, ¿verdad? Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué van a recibir los perezosos? Los indiferentes. La gente que no se esfuerza. ¿Qué va a recibir? Nada. Eso es lo más lógico elemental, hermano. Es lo más lógico elemental. Si tú eres una persona perezosa, una persona irresponsable, una persona que no te esfuerzas en nada, de todos los trabajos te van a correr, ¿o no? Nadie va a querer que estés trabajando con ellos, nadie. Y si te llegan a conocer, no te van a dar más trabajo. Porque, oye,
no, esa persona, vieras qué perezosa es. Esa señora, vieras qué floja es. Bueno, perezosa porque floja es en otro país es una mala palabra, pero es una persona muy perezosa. No, 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 ¿sabes qué? No, 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 no. Imagínate, hermano, que llegas con tu currículum. ¿Has trabajado en 20 compañías? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no has durado? No, pues es que, como decía aquel, ¿verdad? No, es que todos los supervisores son bien injustos. No, 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 no. Son personas, hermano, que no se esfuerzan en nada y básicamente por eso siempre se la pasan sufriendo, pasando necesidad. Siempre, 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 siempre. Siempre están pasando necesidad. Ahora, vuelvo a decir, dirá, es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1, tú, hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pregunta, hermano, ¿en la ley o en la gracia no el requisito es el mismo? Esforzarnos. 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 Y la prosperidad es el esfuerzo en realidad que solo se logra con la ayuda y fuerza del Señor, hermano. Como dice, vuelvo a decir, ¿nos cansamos? Claro que sí, hermano, nos cansamos. Estamos cansados, nos cansamos, estamos cansados, estamos fatigados. Bueno, los que trabajan, miren, los que trabajan, los que hacen una labor constante, estamos cansados, nos cansamos. Pero ¿qué dice Isaías 40, verso 29? Isaías 40, 29, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Entendemos, jóvenes, que se cansan y se fatigan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en ¿quién? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es que ahí está la respuesta. A veces me siento bien desanimado, pero cuando llego a la casa de Dios, cuando empiezo a adorar, cuando empiezo a escuchar su palabra, o simplemente en mi casa estoy cansado, pero abro la Biblia y su palabra vuelve a darme fuerza y ánimo una vez más. Las fuerzas se recuperan, hermano, cuando nos esforzamos, porque el Señor está poniendo algo que nosotros hagamos con nuestro espíritu, pero también con nuestra persona. Las fuerzas se recuperan poniendo los ojos en aquel hermano que sufrió más que nosotros. Dice Hebreos capítulo 12, verso 3. Hebreos 12, 3. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así es que no desmayamos. A ver, hermanos, no desmayamos. Continuamos adelante. Las iglesias, en realidad, yo no creo, yo llego a la conclusión que no se cierran por una decisión de un pastor. Se cierran por la irresponsabilidad y la falta de esfuerzo de los congregantes, de la gente. Por eso se cierran las iglesias. Por eso las iglesias decaen. No por el pastor, no por los líderes. Con los líderes, los pastores son hombres fieles, hombres que se dedican a su obra, a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el llamado del Señor? Ya se los he dicho. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Pedro, me amas, Señor, sabes que te amo, tú lo sabes, tú lo conoces. Bueno, entonces pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas. Y es lo que es la primaria, la principal dedicación que nosotros tenemos que hacer. ¿Pero por qué se cierra? Por falta de gente esforzada. Y a veces los pocos que se esfuerzan pues llegan a cansarse, se llegan a fatigar. Es como cuando tú tienes 2 hijos, cuando tienes 2 o 3 hijos, hermano, y nada más uno hace la labor y el otro no hace nada. Lógicamente, ¿qué va a venir sobre el que hace todo? Cansancio, desánimo, desaliento. Pero debe ser una cosa, las recompensas no van a ser iguales. Piense, Señor, yo pienso en tu recompensa. Más aparte, cuando tú sirves a Dios y cuando tomas su palabra, mi amado hermano, la garantía de Dios
es que en esta vida no te va a faltar nada. Vas a tener lo suficiente y lo necesario para vivir amando y sirviendo a tu Señor. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Vas a tener para amar y servir al Señor. Pero si tú te niegas, como le digo el Señor allá al profeta, si alguno, a Josué mismo, si alguno no obedece estas palabras, bueno, lógicamente que el tiempo era diferente, dijo el Señor, muera, tal muera. Hoy, lógicamente, hoy no podemos ejecutar cabras, amén, hermano, no podemos andar ejecutando cabras cada que se nos antoje, pero yo creo que la recompensa misma que el Señor les pone y la situación en la cual el Señor los hace caer porque son desobedientes y son personas irresponsables para con Él, que no se esfuerzan en nada, es más que suficiente. Ahí está su castigo. Ahí está su castigo, ahí está el castigo que reciben y ahí está la situación que viven y que pasan, es por causa básicamente de faltar a principios que Dios pone. Cuarto y último, la prosperidad por la actitud del corazón, hermano. La actitud del corazón. Siempre se los he enseñado, se los he dicho, hermano. Dios bendice conforme al corazón. No hay duda de eso. Prosperidad por la actitud del corazón. Pregunto, hermano, ¿Josué era un hombre de Dios? ¿Usted cree que Josué realmente amaba a Dios, servía a Dios? Claro que sí. Las riquezas de Josué no vinieron por Baal, ni vinieron por Dagón, ni vinieron por los dioses de los amorreos y de los jebuseos, no. La bendición de Dios a Josué vino por su servicio a Dios y vino porque Dios lo bendijo. Porque si Josué cuando le tocó conquistar la tierra, hermano, era un joven, era una persona joven, cuando llegó a viejo, básicamente ese transcurso, cuando llegó a viejo y pereció y ascendió a la gloria de Dios, hermano, ese transcurso Dios lo bendijo por todos los principios que Dios le había dicho a Josué. Esfuérzate, sé valiente, medita en la palabra, tenla en tu boca, tenla en tu corazón, y entonces todo lo que hagas vas a ser prosperado y todo te va a salir bien. Y Dios cumplió la palabra en Josué. Dios cumplió sus promesas en Josué. Vuelvo a decir, te dije al principio, ¿usted cree que los principios de Josué se aplican a nuestra vida hoy en día? Claro que sí, pero no son diferentes. No son diferentes. No piensa que porque vivimos en la gracia, como estoy en la gracia, pues Señor, bendíceme y dame y prospérame y por favor ayúdame. Pero ¿cómo? Si los mismos principios que puse sobre mi siervo Josué son los mismos principios que he puesto sobre ti. Si tú fallas en ellos, básicamente no esperes nada. Y vuelvo a decirte, escúchame y te lo vuelvo a decir. Si usted dice, es que yo soy una persona bendecida sin servir a Dios, haga una auditoría de dónde viene esa abundancia y esa prosperidad. Haga una auditoría, porque a menos que Dios nos esté engañando y a menos que Dios nos esté mintiendo y que Dios diga, ¿sabes qué? Con estos mis favoritos me voy a hacer de la vista gorda y aunque no me obedezcan, aunque no me amen, aunque no me sirvan, los voy a bendecir. Entonces Dios sería tan humano como nosotros. Dios sería un Dios tan falible como lo somos nosotros. Porque a veces una cosa, nosotros sí somos así, ¿sí o no? Hermanos, ¿a poco no a veces nuestros hijos desobedientes nos conmueven y les damos? Santo, hurracanda, sayamaya. No, hermanos, ¿verdad que sí? O sea, y les damos. Pero si Dios incurriera en eso, entonces, ¿qué clase de confianza nosotros pudiéramos tener en un Dios que sea tan humano como nosotros? En un Dios que tenga unos sentimientos y una mentalidad como la nuestra. Entonces, ¿en qué Dios nosotros confiaríamos? Le decía, vamos a hablar de lo que Josué también. Amar a Dios trae prosperidad, hermano. Amar a Dios trae prosperidad. Salmo 122, verso 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Segundo, la generosidad trae prosperidad. La generosidad trae prosperidad. Proverbios 11:25. Mira, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado.
Amén, hermanos. Josué amaba a Dios. Josué tenía y sentía generosidad en su alma. No se negó a nada. Moisés, ¿sí? Fue un siervo de Dios, fue un hombre que también sirvió a Dios y a Moisés. Tercero, el alma que hace las cosas con dedicación será prosperado. Proverbios 13, verso 4. El alma del perezoso, a ver, léelo conmigo, hermanos. No, de esa versión, desea y nada alcanza el alma del perezoso. Lo dice al revés. El alma del perezoso nada desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, ¿será qué? Prosperada. Así es que la dedicación trae prosperidad a nuestra vida. Cuarto, el corazón que vive confiado en su Señor será prosperado, hermano. Ahí mismo, Proverbios 28, verso 5. El altivo de ánimo suscita contiendas. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Señor, en ti confiamos. En ti espera nuestra vida. Último punto. Para prosperar, tienes que prosperar con Dios, hermanos. Y ponga a Dios con D mayúscula, amén. No lo ponga con D chiquita, porque si lo pone con D chiquita puede ser que usted se esté refiriendo a cualquier santuchina, amén, hermanos. Dios con D mayúscula. Termino con esto, hermano. ¿Cuánto has avanzado en Cristo? Hay un problema. Esta semana pasada hablaba con una hermana y le preguntaba acerca de que las hermanas lean un libro, porque el año pasado yo también se los propuse, pero algunos dijeron, ay, no, un libro no queremos leer. Y le dije, ¿sabe qué, hermana? Olvidémonos de ellas, adquieran un libro para las que quieran avanzar, porque si se esperan a esas personas que nunca quieren leer y que nunca quieren avanzar, ahí nos vamos a quedar. ¿Verdad que sí? Ahí nos vamos a quedar. Imagínate que nosotros los varones, hermanos, a ver, ¿quién quiere leer? Y que el que menos lee, no hay que leer, hermanos. Imagínate guiarnos con las personas que menos se esfuerzan, que menos hacen la obra de Dios. Eso no es posible. Así es que, ¿quieres prosperar? Tienes que prosperar con Dios, en conocimiento, en entendimiento. Bien se lo dice al profeta, si alguno se alaba, alábese en conocerme. Alábese en conocerme. Así es que nuestro avance con Dios indefectiblemente nos traerá avance en todas las cosas. Si tu relación con Dios no prospera, hermano, básicamente no hay otra manera de prosperar. Termino con lo que Juan dijo, 3 de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera, ¿qué? Tu alma. Así es que el alma va prosperando, va avanzando, mi cercanía a Dios va avanzando. Y entonces mi vida personal, mi vida humana también va avanzando. Concluyo. Un próspero año nuevo. Dios desea que prosperemos, pero no apartados de Él, hermano. Apartados de Dios no hay prosperidad. Apartados de Dios no hay prosperidad. Porque Jesús lo dijo en Juan 15:5, apartados, separados de mí, nada podrán hacer. Él lo dijo claramente. Y esa es la promesa, hermano. Servir al Señor, hacer su palabra, esforzarnos y prosperar el alma en Él. Es la forma única de prosperidad bendecida por Él. Porque te vuelvo a decir, hay prosperidades que matan y asesinan el alma, destruyen la persona. Un próspero año nuevo no existe tal cosa de prosperar sin Dios o separados de Él, hermano. Eso no existe, no hay una prosperidad bendecida y en bendición separados de Él. Es ahí donde debemos mirar en realidad de dónde proviene esa supuesta prosperidad. Porque separados de Él, apartados de Él y en desobediencia a Él no existe ninguna clase de prosperidad.
Así es que vamos a comenzar este año 2026. 2026. Vamos a empezar este año 2026. Señor, quiero prosperar, pero quiero prosperar principalmente contigo. Contigo, en ti, Señor. Y de ahí empezar a servirte, a amarte, a estudiar más tu palabra, a estudiar, tener más entendimiento de ti y esforzarme. Ayúdame a ser esforzado, ayúdame a esforzarme. Yo sé que todo trabajo cansa, porque nuestra naturaleza pecaminosa y caída nos lleva a un cansancio intrínseco en nosotros y nos cansamos del trabajo, de las cosas, nos cansamos, pero ya te lo leí, el Señor da fuerzas al cansado, da ánimo, da aliento al que no lo tiene. Amén, iglesia. Así es que enfóquese en eso, enfóquese en el Señor, enfóquese en Cristo, para que un día el Señor, no solamente, no sé cuánto tiempo te quede en esta tierra por vivir y partir con el Señor, pero en esta vida puedas vivir bendecido, y cuando partas con Él, el Señor te puede decir: bien hecho, buen siervo fiel, bien hecho, bien hecho. Qué bueno, lo hiciste bien. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos en esta tarde, porque nos permite